Buenos días para todos, para las personas que están ingresando. Vamos a esperar un momento. Por acá ya están ingresando varias personas, ya les estoy enviando como el enlace. Entonces, buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este taller práctico Actualización NIS, un espacio para fortalecer nuestro conocimiento y aplicar de manera efectiva las normas internacionales de información financiera. Este evento lo realizamos en alianza con Global Gap, una firma con más de 13 años de experiencia en el sector contable, financiero y tributario. Global Gap ofrece servicios integrales en impuestos, outsourcing, BPO y de nómina, revisoría fiscal, auditoría, consultoría y capacitaciones empresariales. También ofrece gestión administrativa y financiera. Si quieren conocer más sobre su firma, pueden consultar su información en contacto de la presentación o seguirlos en sus redes sociales como @globalgap y Global Gap Colombia. Hoy contamos con la participación de Lourdes Quirós, contadora pública, especialista en normas internacionales de información financiera. Lourdes tiene una destacada trayectoria en auditoría, consultoría, gestión financiera, con experiencia en empresas de alcance internacional y se ha especializado en contabilidad, impuestos, control interno, desarrollando un sólido dominio de las normativas fiscales y financieras. Se destaca por su capacidad para el análisis de riesgos, cumplimiento normativo y la optimización de procesos. Su liderazgo, visión estratégica y habilidades para resolver problemas han sido claves para impulsar mejoras continuas y fortalecer procesos en diversas organizaciones. En pocos minutos iniciaremos la conferencia. Mientras tanto, los invitamos a conocer más sobre nuestros eventos y recursos educativos en nuestra página oficial www.elisa.com, en nuestro canal de YouTube como Elisa Software y en nuestras redes sociales como @ElisaSoftware, en nuestro WhatsApp o correo electrónico de atención. La temporada de información exógena se acerca y en Elisa queremos hacer este proceso pues más fácil para ti. Aprovecha nuestro descuento especial hasta el 31 de mayo en productos de información exógena. Optimiza tu gestión contable sin errores ni complicaciones. Optimiza todo tu proceso y presenta a tiempo. Adquiere tu licencia con descuento antes de que finalice la oferta. Para más información, visítanos en nuestra página oficial www.elisa.com o contáctanos directamente. Durante la conferencia pueden dejar sus preguntas en el chat y al finalizar abriremos un espacio para responderlas en vivo con nuestra conferencista Lourdes Quirós. También al terminar la sesión los invitaremos a completar una breve encuesta de satisfacción, compartir sus dudas técnicas a través de un QR que se mostrará en pantalla. Gracias nuevamente por ser parte de esta experiencia de aprendizaje. Damos nuevamente la bienvenida a Lourdes Quirós, quien estará compartiendo su conocimiento y experiencia con nosotros. Buenos días, Lourdes. Buenos días, muchísimas gracias, Viviana, por esa presentación y gracias a Elisa por la invitación a participar de este seminario, pues para traer a los asistentes un bosquejo de lo que debemos tener en los conocimientos de las NIF para pymes y más que todo, pues ya que estamos en este nuevo año grabable para empezar con todas las herramientas necesarias para llegar a un cierre contable cada vez mejor. Entonces, no sé si damos inicio o vamos a esperar unos minutos más para que sigan uniéndose más participantes. Pues si quieres vamos dando inicio, si quieres puedes ir haciendo como la presentación para dar inicio. Perfecto, dame un momento. Bueno, gracias a todos los participantes. El enfoque de este taller va a ser
netamente relacionado al reconocimiento. Básicamente no vamos a mirar revelaciones, hoy no vamos a mirar eso, sino reconocer qué es lo que voy a reconocer. Este seminario va a estar dividido en dos partes. Va a ser la primera parte en el día de hoy, la cual vamos a tener dentro de los aspectos relevantes lo que es la materialidad, los hechos ocurridos después del periodo, y dentro de los activos vamos a hacer énfasis en el deterioro de cartera, inventarios, propiedad, planta y equipo, activos intangibles distintos de la plusvalía y arrendamientos. En la segunda sesión, que está programada para el próximo 29, estaremos hablando de los pasivos y estaremos haciendo un recuento de los principales cambios que se avecinan de la PYME con relación a la emisión que se hizo ahorita en febrero del 2025. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué vamos a empezar con materialidad y con hechos posteriores? A ver, recordemos que el enfoque de este seminario es reconocimiento, ¿cierto? La importancia en mis estados financieros. ¿Y por qué materialidad? Porque materialidad es una de las características cualitativas fundamentales que debe tener los estados financieros de cada empresa. La materialidad no solamente es la parte cuantitativa, es la parte cualitativa. Y es importante porque, y esta se debe establecer desde el comienzo, en el manual de política debe estar claramente definido para cada empresa qué va a ser material y qué no, y desde los dos aspectos. Para esto hay unos ciertos criterios que las empresas deben tener claros, cosa que en la actualidad se confunde mucho, ¿sí? Entonces, básicamente la materialidad, el enfoque principal es, oígame, ¿qué me impacta si lo incluyo o no lo incluyo? Listo. ¿A quiénes? A los usuarios de la información. ¿Y cuáles son los usuarios de la información más relevantes que tenemos en la empresa? Perdón, escuchaba algo al fondo. Disculpe. Les decía, los usuarios más relevantes, más importantes de la empresa, pues son los socios. Entonces, siempre que hablemos de materialidad es, óigame, esto que voy a incluir, ¿cómo va a impactar los resultados de mis accionistas? Entonces, fíjense que a veces no solo es la cuantitativa, sino la cualitativa, porque puede haber una situación que amerite revelar y que los socios se enteren antes de que suceda, para que ellos dentro de sus decisiones futuras incluyan este aspecto que puede ser relevante para saber si se van por una vía o por otra en las decisiones financieras o de negocio en marcha que vayan a tomar. La magnitud o la cantidad depende del sector al que pertenece la empresa, qué criterio va a ser, digamos, de medición inicial para determinar mi materialidad, qué monto, qué base voy a tomar para hacer ese cálculo de esa materialidad. Aquí juega supremamente importante el juicio del profesional que esté analizando este principio o esta característica. De allí que esta persona que asigne esta materialidad debe conocer la empresa. Y no es porque hay el 5% de los gastos o el 5% de los ingresos. No, esto es un conjunto de cualidades que debe contemplar antes de llegar a una conclusión de esta característica. Aquí en las normas para PYME lo encontramos en la sección 2.6, donde pueden mirar todo el detalle. Sin embargo, aquí quise traerles y compartirles a ustedes un esquema de decisión que puede ayudarlos a tomar o a establecer una adecuada materialidad. Entonces, dentro de los aspectos cualitativos y cuantitativos, aquí viene, en los aspectos cuantitativos, yo debo decir, oye,
base de decisión de mi usuario, como les decía. Entonces, situación de la entidad, es decir, en qué resultado estoy, mi PIG, cómo ha venido la trayectoria. Dentro de esos resultados, si han sido normales, pues me voy con el resultado neto. Pero si han sido muy bajos, pues total de activos o ingresos pueden ser otra alternativa. Asimismo, si yo dentro de mi clasificación de las partidas veo que es el corriente, a largo plazo, o dentro de mis obligaciones que me afecta mi patrimonio, que es lo más relevante, ¿sí? ¿Qué es lo que me afecta a mí todo este tema de la clasificación de las partidas? Ahora bien, muchos de estos también se van por el EBITDA, pero eso depende de si la empresa, tipo de negociación, siempre va enfocado a que todo lo hace bajo el indicativo del EBITDA. Dentro de los aspectos cualitativos, ¿cierto? La intencionalidad, es decir, ¿qué quiero yo con esto? Las magnitudes sensibles que yo tenga frente a este aspecto. La existencia de covenants, acuerdos que hay compromisos o obligaciones que no están tácitas sino implícitas, también debo tener conocimiento. Y si la omisión de alguna información en las notas, pues traslada el objetivo o se llega al objetivo del usuario de la información. Dentro de el aspecto cuantitativo, no solo lo que es los estados financieros como se ven en esta parte, sino los porcentajes de desviación que yo pueda aceptar dentro de mis estados financieros. Entonces yo digo, bueno, un nivel inferior de un tramo que yo pueda decir, si sigue bajo, pues para mí va a ser inmaterial. Pero si dentro de este nivel es superior y es, digamos, material para mí, o si está entre las dos, un tramo inferior y un tramo superior, pues está dentro de una media. Y ya es mirar sobre el criterio sobre qué tanto voy a revelar sobre este tema. Normalmente se acostumbra, como les decía, pero depende de el sector en el cual se desenvuelva la empresa o el factor sobre el cual negocia la empresa para yo establecer cuáles van a ser mis porcentajes de materialidad o de error tolerable que hablamos en la auditoría. Normalmente esta tabla que vemos aquí es una tabla pues de benchmarking que se usa, pero eso no es una regla literal, todo depende del análisis que haga y el juicio que haga la persona que está estableciendo la materialidad. Sin embargo, estos son unos parámetros que son como sobre los que se desenvuelve a nivel internacional. Algunos se van por las utilidades antes de impuestos, los cuales pueden estar entre un rango de un 5 al 10%, y algunos establecen, bueno, me voy con el mínimo o me voy con el máximo. Las utilidades brutas también están dentro de lo que es 5 al 10%. Las ventas, ingresos ordinarios, aquí ya baja. Miren que no es el 5, sino el 0.5 al 1%. Y mi rango también está el menor y el más alto. Dentro de los activos totales también están en 0.5, el patrimonio 0.5, el capital y el EBITDA está entre el 1 al 2%. Algunos se pueden ir hasta el 3%, como les digo, dependiendo del tipo de negocio en el cual se desenvuelva la entidad. La información que no es significativa, recordemos que es establecer, oye, si yo tengo varias actividades, como en este caso que les estoy colocando como ejercicio, donde hay activos, ¿sí? Inferiores a 1 millón de pesos, uno dice, bueno, no es material, pero bueno, si son varios, ya uno empieza como a analizar. Ahora bien, hay que mirar en la clase para poder concluir que no es material. Aquí es donde juega mucho el tema del criterio, ¿sí? Volvemos. No porque yo diga, ay, no es que no quiero impactar los estados financieros, entonces voy a poner todos los 500,000 pesos o todos los 5 millones. No, hay que tener un juicio profesional teniendo en cuenta los antecedentes de la norma o los límites que nos da la norma.
Bueno, esto es al comienzo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo ya he cerrado mi año? Entonces pueden suceder efectos que me afecten los resultados que yo ya di por concluido de mi año grabable. De allí la importancia de que debemos analizar los hechos ocurridos después del periodo sobre el que estamos informando. A veces descuidamos esta parte y cuando vienen los auditores y nos hacen las revisiones pertinentes, es donde estamos identificando situaciones que nos pueden afectar y hacer cambiar los resultados del cierre. Por eso, la importancia de que sí o sí el preparador de los estados financieros debe tener esto como un checklist al final de antes de decir ya cerré, y hacerle una consecución hasta el momento en que se vaya a hacer la presentación en la asamblea. A eso es a lo que llamamos hechos ocurridos después del periodo en que se informa. No necesariamente lo que pasó hasta el 31 de diciembre, sino hasta el día, inclusive un día antes de la asamblea, lo cual, dependiendo del tipo de hecho, puede afectar o puede implicar ajuste o solo puede implicar una revelación. Entonces, ¿quién hace eso? Lo mismo los preparadores de los estados financieros, en conjunto con el área financiera, el de planeación. Aquí tiene que involucrar a todas las áreas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el área jurídica llegó algún proceso, algún litigio y no dijo nada, pero ese litigio puede estar impactando los estados financieros porque es algo que ocurrió en noviembre o en diciembre, pero nos estamos enterando en marzo. Entonces tenemos que también el área jurídica estar informando. O en inventarios. Yo hice una venta al exterior, pero por situaciones complejas o por todas las políticas internacionales o de cada país, esta mercancía no llegó, pero yo solo me di cuenta aquí 20 días después. Y el área de logística no informó a tiempo, entonces nosotros estamos diciendo que sí hubo una venta que se realizó cuando realmente sé que esa venta se me devolvió. Entonces, allí son cosas de ese índole que sí o sí debemos estar en constante comunicación con todas las áreas de la empresa. Dependiendo de la materialidad con la que ya hayamos establecido versus el hecho que haya ocurrido, asimismo identificamos qué implica ajustar o qué implica solo revelar. De allí que siempre debemos conocer y tener claro los lineamientos de mi materialidad. Recordemos, no es solo cualitativo, sino también cuantitativo. Entonces, ambas cosas deben ir de la mano y van de la mano con esto de los hechos ocurridos después del periodo que estamos emitiendo estados financieros. Ejemplos que se puedan dar. Uno dice, bueno, pero ¿cuáles? En mi empresa no se me dan. No, pues a ver, lo que les decía, una resolución de un litigio posterior a lo que hemos dicho, ¿sí? Que me afecta ya sea a nivel medioambiental, por ejemplo, ¿sí? Que son las que menos a veces le ponemos cuidado. Pero si la empresa tiene un proceso de fabricación y por X motivo le está llegando un proceso por temas tóxicos, que está haciendo desechos en el río, cosas de ese estilo, y le llega eso, allí tenemos que tener claro que debemos reconocer. Debemos validar el tema de un deterioro, ¿sí? O de una garantía. Si yo vendo normalmente con garantía y que me estén ejecutando una garantía, ¿sí? De esa venta. Todo este tema, tanto a nivel de la venta en el exterior, como les dije en el ejemplo, o este tema de una devolución significativa, o que por X o Y motivo se identificó un fraude en tesorería, un desfalco, algo pasó. Todo ese tipo de cosas son las que tenemos que entrar a analizar dentro de nuestros eventos posteriores. ¿Qué debemos revisar para
tener la seguridad de que no estoy dejando nada sin revisar. Podríamos establecer con el área jurídica o con la que mire todo el tema de los contratos, ¿sí? O préstamos, obligaciones financieras. A nivel de los inventarios, oiga, ¿qué compromisos tenemos de ventas? ¿Sí? ¿Qué hicimos? A nivel de las actas, a ver qué actas sucedieron durante este periodo o de reuniones de los comités directivos que estén generando compromisos u obligaciones que amerite que se haga una revelación en nuestros estados financieros. Si ya tenemos todo eso, hemos recopilado con todas las áreas, mirando todas las reuniones, las actas, los contratos, inclusive mirar los contratos de leasing, ¿sí? Porque allí en el leasing podemos estarnos también afectando para los indicadores del próximo año. Todo ese tipo de cosas son las que tenemos que estar atentos para saber qué revelamos o qué debemos ajustar. Bueno, ahora ya entrando, digamos, teniendo claro estos dos aspectos que son de suma importancia para un adecuado reconocimiento de mis estados financieros, vamos a mirar en deterioro de deudores. ¿Por qué nos hemos enfocado hoy en deterioro de deudores? Aquí hay unos temas significativos que a veces descuidamos, como es, óigame, el análisis de mi deterioro debe contemplar la situación financiera de mi cliente, ¿sí? La trayectoria del incumplimiento que ha habido en el pago, ¿sí? Si yo le he venido dando de forma recurrente concesiones para aplazar los pagos, ¿sí? Y si ya se ha declarado a nivel de insolvencia. Entonces, todo este tipo de aspectos son los que debemos tener claro en el momento de establecer un deterioro. Recordemos que para las pymes estamos con el reconocimiento del deterioro sobre las pérdidas incurridas. Sin embargo, esto no quiere decir de que tengo que esperar a que suceda algo para yo poder deteriorar un saldo por cobrar. Como les digo, tenemos que estar muy atentos al, digamos, el medio financiero económico en el que se está desenvolviendo mi cliente o mi cartera para yo poder decir a tiempo si amerita o no un deterioro. Les hago un ejemplo aparte de los clientes normales, que como le digo, es mirar, oiga, me le he dado varias concesiones, no me ha cumplido, ¿qué pasó con el cliente? ¿Se declaró en liquidación? Situación esta, como lo que está pasando en el sector de salud. ¿Qué está pasando con las incapacidades que estamos teniendo? Hay algunas que de pronto son antiguas o inclusive no son tan antiguas, pero están asociadas con las entidades que están ahorita, digamos, como que se han declarado en liquidación o que están intervenidas. Entonces, esos son los aspectos que sí o sí debemos tener en cuenta para establecer un deterioro en mi cartera o de mis deudores en general, para decir si al cierre debo reconocer o no un deterioro. Dentro de los aspectos más significativos que debemos tener están los, digamos, la parte del análisis individual y el análisis colectivo. Entonces, el análisis individual es, oígame, hay deterioro si reconozco el deterioro porque ya sé que este cliente se declaró en quiebra o en ley de insolvencia, o porque analizándolo a él viene con pérdida recurrente, ¿sí? O porque a nivel de el análisis colectivo, pues no me da, digamos, la materialidad para llegar a este deterioro. Sin embargo, recordemos, el deterioro sí o sí debo hacerlo individual, cliente a cliente. ¿Qué debemos tener en cuenta e ir de la mano? Lo que hay en las políticas contables. No podemos desligarnos de la política contable que ya hemos establecido. Aquí estoy dando un ejemplo y es que si definitivamente en la política no me quedó, ¿sí?
un aspecto relevante que está sucediendo con mi cliente o con mi deudor, pues yo tendría que de todas formas deteriorarlo e ir a las políticas contables y actualizarla. Recordemos, debemos ir de la mano en nuestro reconocimiento con lo que está establecido en la política contable. Y si no está, debemos elevarlo a cambio y estos cambios deben siempre estar autorizados por el órgano que autorizó la emisión de estas políticas. Depende de cada empresa, si fue por la junta directiva o por la asamblea general. Pero sí o sí debemos estar haciendo un checklist de todo este tipo de situaciones que ameriten de pronto que al final del periodo tenga que hacer una actualización de mi política. ¿Listo? Dependiendo de, por ejemplo, la antigüedad del deudor. Aquí les pongo un ejemplo. Bueno, se declaró en insolvencia, ¿cierto? Yo ya voy a deteriorar este cliente, pero dentro de las acreencias, la super sociedad me puso que me iba a pagar esa plata en 5 años o en 10 años, ¿sí? Si eso es así, ese deterioro yo tengo que contemplar, ¿sí? Traerlo a valor actual para que mis estados financieros me reflejen lo que está sucediendo. Porque no es lo mismo decir que hoy me van a pagar 5 millones a decir que esos 5 millones me lo van a pagar durante 5 años. Recuerden que aquí tenemos que reconocer el costo de, digamos, del tiempo en mi efectivo o en mi instrumentos financieros. ¿Listo? Bueno, continuando, seguimos con inventarios. Aquí no me voy, si bien es cierto, están las definiciones, pero es más para recordar, pero no me voy a enfatizar o a enfocar en esto, sino que quiero que cada uno de los asistentes tenga en cuenta lo que es inventario para cada uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos, ¿qué debo reconocer? ¿Cómo lo debo reconocer? Y eso se supone que está soportado en mi política. Dependiendo del sector en el que pertenezca cada empresa, ¿sí? Mi inventario pueden estar compuesto por bienes inmobiliarios, ¿sí? O incluso por licencias, ¿sí? Porque me dedico es a vender licencias. No necesariamente es materiales, suministro, porque pueden haber otro tipo de sectores aquí. Entonces, recordemos, claridad en primero que todo, ¿qué es inventarios para mi empresa? Cuando yo tengo claro qué es inventario para mi empresa, tengo que tener claridad qué debo reconocer dependiendo de cada tipo de inventario que yo tenga. ¿Sí? Pero sí o sí, todos mis inventarios deben estar a valor de realización o a valor neto de realización, independientemente de la clase de inventario. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo dentro de mis inventarios tengo repuestos, ¿sí? Porque necesito repuestos para reponer unos repuestos de mi maquinaria, ¿sí? De los equipos que yo utilizo para el proceso productivo. Pues ese yo no le voy a hacer, digamos, un deterioro, porque el deterioro solo se enfoca a los que yo comercializo, a mis productos que comercializo. Entonces, ojo que allí a veces se nos presentan errores en establecer a qué le aplico valor neto de realización o a qué le aplico deterioro, ¿sí? Entonces, deterioro definitivamente debe estar clasificado dependiendo de qué tipo de activo estoy analizando. En este caso, de qué tipo de inventario estoy analizando. Entonces, recordemos, si yo tengo materia prima, si yo tengo productos en proceso, si yo tengo todo esto, ¿sí? Lo debo tener claro. Debo tener claro, obviamente, qué hace parte del costo para cada tipo de inventario.
¿Qué debo hacer cuando ese inventario viene en moneda diferente? ¿Hasta dónde yo debo capitalizar la diferencia en cambio o hasta dónde no? ¿Sí? Entonces, todos estos tips, ¿sí? Es lo que tenemos que tener claro cuando yo estoy diciendo o validando el costo de mi inventario. Entonces, ¿qué costo hacen parte de mi inventario? ¿Sí? Los de adquisición, los aranceles, los impuestos que no van a ser recuperables, los de transporte hasta el momento en que estén en uso, estén disponibles para la venta, los de bodegajes, los descuentos, ¿sí? ¿Qué no debo tener en cuenta? Y aquí también hay una serie de errores en la asignación del costo. Si yo estoy haciendo desperdicios, si yo tengo, digamos, porque yo estoy teniendo gastos adicionales en el tema de la capacidad versus el uso que yo estoy dándole a mi bodega. Todo ese tipo es lo que yo debo analizar para saber exactamente qué debo asignar y qué no a mis inventarios. Todo lo que no sea directamente en la producción normal, ¿sí? Se debe excluir. Todo lo que esté fuera de lo normal se debe excluir. Entonces, si yo tengo desperdicio porque la maquinaria un día se me dañó, porque quedó a mitad del proceso, pues eso no es normal y yo no lo puedo cargar al costo. ¿Listo? Entonces, ahí hay que tener bien claro ese tipo de temas. En las empresas prestadoras de servicio, pues aquí obviamente debemos mirar todo el tema de los costos que yo tengo hasta el momento en que yo puedo entregar mi servicio. De mano de obra, transporte, todos los costos necesarios para llegar a prestar el servicio. Recordemos, hasta que esté el servicio funcionando para entregar. Aquí hay que tener en cuenta que hay que hacer cortes, ¿cierto? Porque en los servicios, pues no necesariamente yo todo lo entrego en un mes o en un día. Entonces, todo eso debemos tenerlo bien claro dentro del proceso de la asignación del costo. ¿Qué debo tener en cuenta para los inventarios en el momento del deterioro, como les decía? Yo debo excluir de mi prueba de deterioro todo lo que no se comercialice. Yo puedo tener inventario los que tengo para mi uso, como les decía. El tema de repuesto para la reposición de mi maquinaria. Eso no se le aplica al valor neto de realización. En el valor neto de realización es 1 a 1. Debo tener claramente cuáles son los gastos asociados a la venta de ese ítem. Y esto debe ser por cada ítem. Obviamente, dependiendo del tipo de empresa, pues esto puede ser más complejo, pero sí o sí se debe asignar. Se debe tener claridad para no llegar a incurrir en un error de estar subestimando o sobreestimando este cálculo. Debemos tener claro en qué corte debo yo realizar este valor neto de realización, pero sí o sí como mínimo a final de año. Pero vuelvo y les digo, todo depende. Si hay un inventario que se maneja normalmente por la tasa de cambio, porque son importados, pues esperar hasta final de año va a ser complejo. ¿Por qué? Porque tú cada mes estás haciendo compra, ¿sí? Y lo estás haciendo a una TRM diferente. Entonces, cuando tú quieras realizar el valor de realización, pueda o que te baje mucho o que te suba, dependiendo del comportamiento de la tasa. Entonces, lo más aconsejable es que se mire y como mínimo se haga trimestralmente, pero dependiendo de las condiciones, como les digo, de cada inventario y del sector al cual pertenezca cada empresa. ¿Listo? Bueno, propiedad, planta y equipo. Aquí en propiedad, planta y equipo, recordemos que todo es con el enfoque de reconocimiento.
Y aquí es fundamental tener claridad, es el sistema de depreciación que yo voy a usar, el método, la vida útil que voy a establecer y el tipo y clase y características de mis activos. Sí o sí, si bien es cierto, hay unas bases o unos lineamientos fiscales donde a veces muchas empresas están yendo por esas vidas útiles para no generar impuestos diferidos. Es lo que a veces uno como auditor escucha. Pero ojo, tengamos en cuenta que aquí el enfoque para establecer mi vida útil es el uso que yo le voy a dar a mi activo. Es el desgaste que va a tener mi activo durante un periodo específico, ¿sí? Y si, por ejemplo, por las características de mi activo, puede tener una obsolescencia técnica o comercial. Entonces, no es porque hay, no para evitar tener impuestos diferentes, voy a asignar cualquier vida útil. Ojo con eso, porque realmente cuando estamos ante una auditoría pueda que nos estén cuestionando este tipo de situaciones y se nos pueden generar recálculos que de pronto pudimos haber evitado. ¿Listo? ¿Qué limitaciones puedo tener frente a esta vida útil cuando la establezco? Es, por ejemplo, que la vida útil de mi activo sea inferior a la vida económica. ¿Y qué es esto? De que yo voy a darle uso a mi equipo, no sé, 3 años, ¿sí? La vida útil puede que sean 5 años, pero realmente el uso es de 3. Un ejemplo de esto típico son los equipos de cómputo, ¿cierto? Normalmente se dice, no, 5 años, pero la vida real, hasta donde yo puedo obtener un beneficio, es de 3 años porque es donde voy a tener la capacidad completa de uso de mi equipo. Cuando ya empiezan a fallar, que necesito ampliarle la memoria, que necesito más capacidad, que necesito aquí, que eso ya empieza a ser indicios de que pues ya no está funcionando en su capacidad máxima. Entonces, allí es donde tenemos que empezar a identificar este tipo de revisiones anuales que debemos hacer en cada cierre de año de nuestra propia planta y equipo para establecer si nuestras estimaciones sobre la vida útil son, digamos, acorde a la operación o no, o al uso que se le ha venido dando. Entonces, recordemos que si nosotros en nuestra política estamos diciendo que anualmente la empresa revisa sus estimaciones de vida útil y deterioro, pues tenemos que hacerlo. Porque ese es otro punto. La política va por un lado y nosotros acá vamos por el otro. ¿Listo? Eso en cuanto a la asignación de la vida útil. En cuanto a los métodos de amortización, lo mismo. ¿Cuál es el patrón que mejor refleja el uso de mi activo? ¿Listo? Entonces, si yo tengo un edificio que solo lo utilizo para las oficinas, pues lo mejor es que sea línea recta. Si yo tengo una maquinaria que me produce unidades, ¿sí? Entonces, aquí el método más adecuado para asignar la depreciación a este tipo de activo es por unidades de producción. O en su defecto, un taladro, por ejemplo, en las empresas de construcción. Un taladro no lo usan al 100% las 24 horas, ni las 24/7, como dice uno. Entonces, aquí la mejor estimación o el mejor, digamos, método para asignar sería el de unidades trabajadas o de horas trabajadas. ¿Por qué? Porque un taladro puede que en un día solo trabaje 3 horas. Entonces, porque yo le voy a poner línea recta. Miren que no estaría reflejando el tema de la operación o la realidad de uso que le estoy dando a ese activo.
o saldos decrecientes. Realmente saldos decrecientes ya pues no se usan, pero dependiendo del tipo de empresa y de activo se puede utilizar. ¿Listo? Recordemos, aquí el énfasis es cuál es lo que mejor me refleja a mí el uso de lo que le estoy dando a mi activo. Aquí pues hay unos ejemplos realmente de algunos activos que pueden darnos como una ampliar de pronto el conocimiento frente a, oiga, cuáles son los activos que pueden dentro de mi empresa tener diferente método de depreciación, ¿sí? Entonces lo que le decía, una máquina soldadora, una artificadora, una pistola de pintura, un escritorio, un equipo de cómputo, las sillas, los vehículos. En los vehículos debemos tener claridad cuáles son los usos, por decir algo, de la operación. Entonces, si yo utilizo un vehículo para domicilio y está todos los días transportando, pues aquí este equipo tiene que ser por kilómetros, que yo debería estarlo depreciando y no por línea recta, porque no va a tener el mismo uso al que tiene el vehículo del gerente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que sí o sí cada empresa debe tener en cuenta. Aquí viene un ejemplo para el reconocimiento de mis propiedades, planta y equipo. Miren que dentro de mis propiedades de equipo yo puedo tener chatarra, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar este ejemplo. Dice, Valve SAS tiene como política cambiar el equipo de oficina cada 7 años. Los muebles y enseres son vendidos por chatarra y generalmente obtienen alrededor del 15% del valor de adquisición. El equipo de cómputo, en cambio, es entregado a la caridad. Determinar la vida útil debería establecer la compañía con base en esa política que tiene. ¿Listo? Entonces, si yo tengo que mis equipos los renuevo cada 7 años, ¿sí? Este debería ser mi vida útil para ese tipo de equipo. En el caso de los que tienen valor residual, pues obviamente para el cálculo de la depreciación, pues tiene que ser menos ese valor residual porque siempre ya sé que lo voy a vender por ese valor. Y todos los otros que yo los venda o que los entregue, pues es al 0% de valor residual y se va al 100% de la depreciación. Aquí entonces vendría siendo más o menos como el cálculo, como les digo, depreciación menos valor residual dividido por la vida útil que ya establezca. Entonces, ojo, si yo tengo un equipo que cada 7 años tengo que renovarlo, pues ese va a ser mi vida útil, no necesariamente la de los 10 años que se ha establecido como regla general o en la parte fiscal. ¿Listo? Entonces, aquí viene la depreciación con base en eso, aquí viene todo el tema de si yo tengo durante un inventario físico y por X y motivo encontré que hay activos que no estaban registrados en la contabilidad. Entonces, aquí este es otro tema que sí o sí deben validar qué pasó. Primero, una deficiencia a nivel de control interno, en qué pasó allí, por qué no se informó, hay que indagar a ver qué pasó. Dependiendo de lo que allí se indague, obviamente, hay que llegar a los registros. Pero sí o sí hay que mirar el estado en el que está. Porque si está obsoleto, ¿para qué lo reconozco? Pero si está bueno y lo estoy utilizando, entonces debo establecer los lineamientos para el reconocimiento. ¿Listo? Aquí hay que tener claridad, es el criterio del tasador sobre ese activo y debe también contemplar unos aspectos mínimos y no porque querer mejorar, no sé, el resultado, entonces le voy a poner un valor X. No, todo eso tiene que estar soportado técnicamente, dependiendo del tipo de activo, pues puede exigir que sea un técnico
o no necesariamente. Pero sí o sí debe cumplir con unos lineamientos mínimos para establecer los valores. ¿Cómo establezco yo los valores cuando es así? ¿O en qué me baso? Pues, digamos, si es un equipo especializado, me voy y consulto una cotización en el mercado, ¿sí? Y miro eso versus el estado y puedo establecer un porcentaje frente a ese tema. Y mi criterio de materialidad, volvemos aquí al tema de materialidad, la importancia del por qué este tema lo puse de primero, porque todo va a estar con base en mi materialidad. Entonces, si yo encontré ese equipo, ¿cierto? Pero yo dije que mi materialidad para reconocer es de 3 salarios mínimos, pero el equipo de cómputo, de acuerdo al tasador, me dijo, no, eso vale como 900.000 pesos. Pues nada, eso aquí yo no lo debería reconocer. Esto no implica que no tome las medidas necesarias para mi control y que esto no vuelva a suceder, ¿cierto? ¿Qué pasa con la de la pistola que veíamos que sí supera los 3 salarios mínimos? Pues sí lo debo reconocer. Y obviamente ya las características, ¿no? Es que es tangible, se va a utilizar en la producción, si se espera que pues pueda ser más de un año, si traerá beneficios de la empresa. Todos estos criterios, estos checklists, es lo que yo debo contemplar para saber si lo voy a reconocer y en qué clase y con qué vida útil y con qué método lo voy a reconocer. ¿Listo? Entonces, pues, digamos que dependiendo del reconocimiento, pues obviamente estaría como activo y estaría afectando mis resultados. Cuando yo voy a hacer un deterioro, un análisis de deterioro de mis activos fijos, aquí lo mismo, el criterio del uso. Ya lo puedo usar, no lo puedo usar, está obsoleto, no está obsoleto, ¿sí? Y poder entregar un valor razonable al cierre de mi periodo. Si en el mercado está disminuido por las razones que sea, tengo que deteriorarlo. Si hay cambios en el entorno tecnológico, hay que deteriorarlo. Si la tasa de interés con la que yo estoy, digamos, descontando el pasivo sobre, hablando de un financiero, se me disminuye, eso también me puede afectar. Entonces, todo el valor que esté en libro mayor al valor razonable, pues debe deteriorarse. Dentro de mi fuente externa, como le decía, la obsolescencia, deterioro, los cambios en la forma en que se usa, inclusive a nivel reglamentario, una nueva ley que diga, oiga, yo ya no puedo usar esta máquina porque expide mucho CO2. Miércoles me tocó, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos son los que debemos tener claro frente a nuestros análisis de deterioro de propiedad, planta y equipo. ¿Qué sucede con las mejoras? En las mejoras también hay un tema que se debe analizar con mucho cuidado, ¿sí? Y también hay que analizarlo bajo la luz de la materialidad. Entonces, la mejora en propiedad ajena realizada es cuando yo como arrendador, ¿cierto? Necesito hacer una ampliación, necesito algo, pero este monto obviamente me amplía mi capacidad, ya sea para mi prestación del servicio, porque esta mejora va a irse más allá de un año, ¿sí? Todo este tipo de cosas y que sea superior a la materialidad, entonces yo tengo que establecer mi vida útil dependiendo del contrato con el que yo esté en el arriendo. ¿Listo? Y aquí debemos tener en cuenta inclusive las prórrogas a las que yo estoy dispuesto a hacer con este contrato. Entonces, por ejemplo, si yo arriendo una bodega, ¿cierto? Por 50 millones y el plazo de mi contrato es de 5 años, pero la compañía espera tener el arriendo 3 años más, ¿sí? Entonces, pues la vida útil que yo debo establecerle a esa mejora no van a ser los 5 años, sino los 8, porque es a lo que yo espero estar allí.
y a lo que yo ya sé que voy a estar allí. ¿Listo? Entonces tengamos muy en cuenta eso. Otro aspecto relevante es el desmantelamiento. Cuando yo asigno un valor a mi maquinaria, cuando estoy en un proceso de instalación, de adecuación, puedo estar incurriendo en ciertos costos que amerite capitalizar. Recordemos, aquí también vuelve el tema de la materialidad. ¿Listo? Entonces, ese desmantelamiento tengo que revisarlo. Oiga, ¿qué es lo que yo y qué gastos incurrí para hacer esto? Y tengo que hacer este registro y llevarlo como un mayor valor de mi activo o un activo contra un pasivo estimado, el cual debo ir amortizando en el periodo de vida que tenga el activo. ¿Listo? Listo. Aquí vienen intangibles y diferidos. En intangibles también a veces hay errores que cometemos. Y sí o sí debemos tener claro es que mis intangibles son los que me generen ingresos o ahorros en costo por su uso. Es decir, que yo vaya a obtener un beneficio económico futuro. Entonces, no porque se llame licencia, yo ya voy a capitalizarla, ¿sí? Entonces, ojo con eso, sí o sí debemos pasarlo por el filtro de que sí me va a tener beneficio futuro y si puedo medirlo de una forma fiable. ¿Listo? Mi medición, pues obviamente el precio de compra, los impuestos de importaciones, los otros impuestos que no sean deducibles, todo lo que sean costos directos hasta el momento en que ya este intangible pueda estar en uso. Si yo tengo aquí un ejemplo del software para hacer una implementación, estos son los costos que yo podría, dependiendo de la fase, capitalizar o no. Entonces, en el momento preliminar de definir pues, los conceptos que yo voy a hacer del software, no esos gastos, ¿sí? Que las fases, todo lo que sea del proyecto, análisis del proyecto, la documentación, definiciones, todo eso es gasto. Cuando yo ya tengo, me lo aprobaron y me dijeron, listo, se va para eso, todos los gastos de allí en adelante se supone que deberían estar porque están ya dentro de el desarrollo. La etapa previa, la que llamamos investigación, son gastos y las que son de desarrollo ya van a capitalizarse. Lo que yo tenga como migración de datos y todo eso es gasto, ¿sí? Y todo lo que sea desarrollo como tal es lo que yo vuelvo, insisto, sean capitalizables. Tenemos que tener bien claro de definir esas fases, ¿sí? Porque allí es donde muchas veces se incurren en capitalizaciones erróneas. ¿Listo? Entonces, no puedo capitalizar la introducción de nuevos productos, la publicidad de nuevos productos, no, nada. Los gastos incurridos mientras yo logro la capacidad esperada, tampoco. ¿Por qué? Porque es que se supone que solo yo espero el beneficio futuro es después que, entre comillas, alcance mi punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces, publicidad, entrenamiento que le hago al personal, las marcas, y todo eso se va al gasto. Los que yo genero internamente, ¿cierto? Debo incluir obviamente los materiales, los servicios utilizados, el costo de la mano de obra, los honorarios de derechos legales, las patentes, todo esto es lo que se capitaliza cuando yo los genero internamente. Entonces, resumido, etapa de investigación, gasto, etapa de desarrollo, son capitalizables con algunas excepciones como ya las pudimos ver anteriormente. Medición al costo, todo lo que yo incurre inicialmente y el modelo de revaluación son temas específicos, ¿sí? Y solo si tiene un mercado activo. Normalmente la que hacemos no lo tiene ni un tema bursátil, pues, que yo pueda manejar. La verdad es que generalmente es el modelo del costo. La vida útil
pues determinarlo con base en el tiempo en que se me va a generar esos beneficios. ¿Cuándo es indefinido? Cuando no es posible determinar un límite. Entonces, por ejemplo, una compañía que tiene una licencia para operar en una feria, ¿sí? Entonces, la empresa primero se crea con base en esta licencia. Es decir, usted está autorizado para operar en cualquier feria. Pero esa inicial es indefinida. Va a estar sujeta a la duración de la empresa. Pero si dentro de ese desarrollo yo tengo una contratación específica, por decir algo, es la feria del automóvil y solo para el año 2025, pues obviamente eso solo va a tener la amortización de ese año, porque yo ya no voy a volver a participar en otra. ¿Listo? Entonces, ojo con ese tipo de asignar periodos indefinidos. Tenemos que tener bien claro por qué es indefinido. ¿Listo? La amortización, pues normalmente es por vida útil de, digamos, por el método de línea recta, pero ojo, todo depende del tipo de activo, ¿sí? No puedo estandarizar a que todo sea línea recta porque todo me lo da el tipo de activo y el uso que yo le esté dando a ese activo. En gastos pagados por anticipado, a veces cometemos también errores. Mis gastos pagados por anticipado, sí o sí son los que a usted entrega la plata y puede obtener una devolución en efectivo. Punto. De resto, son todos los otros anticipos que pueden ser, por ejemplo, lo que le damos a los empleados, pues eso, el fin último de eso, ¿qué va a ser? Gasto. ¿Por qué? Porque es el gasto de viaje para lo cual él lo usó. A menos que por aquel motivo se le canceló el viaje y me devolvió la plata. ¿Listo? Pero recordemos, todo depende, para yo llamar un activo, es que el fin último. Entonces, si yo doy un anticipo para inventarios, pues el de inventario debe quedar ¿en dónde? En inventario, porque eso me va a llegar a ser inventario. Si es un anticipo a un proveedor para la compra de una maquinaria, lo debo tener en propiedad, planta y equipo como anticipo. Pero los gastos pagados por anticipado, que yo llamo como que agrupo en otros activos financieros porque en algún momento del tiempo me pueden devolver en dinero. Entonces están los casos específicos de un arrendamiento, de unas pólizas que yo pago por anticipado y que voy llevando el gasto de forma mensual. ¿Listo? Bueno, y por último tenemos el tema de arrendamientos. En arrendamientos tenemos dos opciones, ¿cierto? Las que reconozco como operativo o financiero. Y dependiendo de si soy arrendador o arrendatario, tiene un reconocimiento específico. Entonces, el arrendador es el bien, el dueño del bien, y el arrendatario quien lo usa. ¿Sí? ¿Qué depende de que sea operativo o financiero? Depende, digamos, de la esencia de esta transacción. Si yo estoy transfiriendo o no los derechos de ese activo. ¿Sí? Entonces, en el financiero yo transfiero sustancialmente los riesgos y ventajas, ¿sí? Y la propiedad del activo puede que no se me transfiera, pero yo sí tengo el riesgo de todo durante la vida útil o durante el contrato. En el operativo yo no soy responsable de nada de eso y yo solo me dedico a usarlo por el tiempo en el cual contraté. La fecha de inicio sí o sí es cuando obviamente se comprometen las partes. Puede que yo lo firme, pero dentro del contrato dice no inicia un mes después, 2 meses después. Entonces, ojo, no necesariamente es la fecha de la firma del contrato. Cuando yo, después de haber asignado, clasificado un activo como financiero y como operativo, puedo cambiarlo. Entonces depende del tipo de condiciones que estoy cambiando en el contrato. ¿Listo? Si es un cambio porque voy a cambiar el activo o porque voy a ampliar el periodo,
sí o sí tengo yo que establecer como un nuevo activo, cancelar el que traía y establecer otro hablando bajo el activo financiero. Pero si es un cambio, por ejemplo, el otro sí que normalmente se hace para el cambio del canon por el IPC, ese no. ¿Por qué? Porque está contemplado dentro de la alicuota del canon. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Obviamente, para que sea financiero, si el plazo cubre, ¿sí? Eh, gran parte de la vida útil del activo y si el valor presente de este activo también me cubre más del 75% del valor. ¿Listo? También que yo pueda ejercer la opción de compra. Entonces, todos estos son los que me dan a mí indicio de que yo debo clasificarlo como activo financiero. Son casi que los mismos que hay para la parte fiscal. Eh, ¿Qué debo tener en cuenta? Eh, si hay, digamos, fluctuaciones en las tasas, con lo que yo hice el cálculo del valor actual, debo reflejarlo, porque si hay una disminución sustancial, que el valor me lo disminuya a menos de este tope que hablamos, pues sí o sí debo tener un cambio de activo o de tabla de amortización, por llamarlo así. ¿Listo? De los inmuebles, aquí hay que separar el terreno de la construcción. ¿Listo? Porque igual el terreno no se deprecia y la construcción pues establece los tiempos de amortización. Entonces, aquí un resumen igual. ¿Qué debo tener como un cálculo o el reconocimiento inicial? Pues yo registro en el financiero una propiedad, planta y equipo o un activo. Como activo recibido un arrendamiento y un pasivo financiero por el costo de los cánones que tengo por pagar. Igual, si yo dentro del valor razonable del activo debo reconocerlo en el menor entre el valor razonable del activo y el valor presente de los pagos mínimos. ¿Listo? La tasa de descuento con la que yo hago este cálculo, sí o sí, debe ser la tasa implícita en el contrato. Y de no existir es la que llamamos la tasa de interés incremental, que normalmente es la que se nos, digamos, buscamos en la tabla o en la página del banco para un tipo de préstamos con unas condiciones a nivel de plazo y monto parecidos. ¿Listo? En el operativo, pues no, las cuotas directamente se nos van como gasto y las voy pagando en la medida en que me van facturando. La connotación que tiene del reconocimiento financiero es que tengo el activo y lo voy depreciando de acuerdo a la vida útil que es, y en el pasivo mi gasto se me va a ver reflejado, obviamente, por el lado de la depreciación y el costo de financiación que me establece el costo amortizado. ¿Listo? Aquí hay un tema que es venta y leaseback. Esto es cuando eso es un medio, un mecanismo de financiación que utilizan las empresas. Por ejemplo, yo tengo una maquinaria especializada, pero necesito plata, necesito capitalizarme. Entonces, la mejor forma es decirle a una entidad financiera, oiga, le vendo esta máquina, pero con compromiso de que me la arriende. Entonces, eso es lo que se llama leaseback con devolución, es decir, me lo devuelve en arriendo. ¿Listo? Entonces, yo lo vendo, yo tengo inicialmente la propiedad, pero necesito plata, entonces venga, se lo vendo y con pacto de arriendo. Y en ese arriendo es el que también ya es con las características de ser financiero. Básicamente, normalmente cuando yo hago un leaseback, las condiciones siempre son financieras por el tipo de bien que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer aquí cuando yo tengo, digamos, utilidad o venta de este tipo de operación? Si el activo permanece,
¿cierto? Yo lo debo reportar dentro de la operación de arrendamiento financiero. Si no, ¿cierto? Se reconoce la utilidad en venta y cualquier exceso sobre la venta del libro se difiere como resultado de este plazo. Entonces, si esto yo lo manejo, si tengo utilidad o venta en esta transacción, pero el activo mantiene, yo lo que hago es amortizar ese valor en el periodo de vida útil del activo. ¿Listo? Y si es en condiciones operativas, pues nada, él se supone que yo lo vendo, pero ya lo reconozco como operativo y vienen los temas normales de el gasto mensual. ¿Listo? Y bueno, hasta aquí en el día de hoy para todo el tema de la actualización y la etapa 1 que estamos hasta establecido para este día. Ahora sí, las preguntas que tengan. Listo. Entonces, a partir de este momento, vamos a abrir el espacio de preguntas para las personas que tengan allí sus dudas y demás. Pueden compartirlas a través del chat. Estaremos respondiéndolas en vivo, pues con nuestra conferencista del día de hoy. Vamos a dar unos minutos para poder dar inicio a estas preguntas. Por ¿No hay favor, preguntas? no hay, creo que no hay preguntas, entonces, pues el código QR que está apareciendo en pantalla es con el fin de que ustedes nos sigan y van a llegar directamente al perfil de Instagram de Elisa. Y adicionalmente pueden encontrar a Global Gap como @Global Gap con doble A o @Global Gap Colombia. Los invitamos pues cordialmente a que nos sigan para mantenerse informados sobre nuestras actividades, novedades y eventos. Adicionalmente a eso, también los animamos a inscribirse a nuestra próxima aula virtual de la próxima semana, donde abordaremos primero el taller de liquidación de primas a nivel técnico con nuestro programa Elisa Nómina. Y adicionalmente, el 29 de mayo será nuestro segundo taller de aplicación y actualización NIF 2025, igualmente con nuestra conferencista del día de hoy, donde podremos también hablar y aclarar más dudas respecto a todos estos cambios normativos. Para registrarse pueden ingresar a nuestra página oficial www.elisa.com, sección capacitación, o estar atentos a nuestro Instagram, canal de WhatsApp, donde estaremos compartiendo el enlace de inscripción. Sabemos que igual los vencimientos estamos ahorita para mencionarlo acá en tema de contingencia, con el tema de la información exógena, presentación de declaraciones y trámites aduaneros. Así que podemos sacar un espacio adicional para capacitarnos y no perder la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo profesionalmente. Como veo que no hay preguntas en este momento, ya empezaron a llegar aquí nuestras preguntas, entonces vamos a proceder a leerlas y a comentarles. Entonces, en el caso de los intereses presuntos, donde solo hay un socio, no sé si Lourdes nos escucha. Sí, sí le estoy escuchando, pero ¿cuál es la pregunta allí? No entendí porque solo está como muy Solo nos suelta, si hicieron, me las puede ampliar. sí, de pronto para que
Lourdes nos pueda como hacer toda la claridad, dejar lo más detallado posible las preguntas y allí pues las podamos contestar. ¿Listo? Entonces voy a continuar. La empresa tiene un bien del que no es propietario, sino que utiliza el usufructo. ¿Cómo lo debo clasificar? Bueno, digamos que para el tema del usufructo hay dos temas que hay que identificar la norma. Si ese usufructo, digamos, te está generando beneficios económicos, tú tienes que identificar cuáles son esos beneficios económicos y establecer un valor y hacerlo como si fuera un arrendamiento. ¿Por qué? Porque tú estás usufructuando y estás obteniendo ingresos. Entonces, tiene que haber una relación de causalidad entre tus ingresos versus, bueno, ¿y qué? Del aire me está llegando ese ingreso, ¿cierto? Es como si no lo reconociéramos. Pero si no, es porque solamente lo tienes ahí, porque te lo prestaron por algo, pues realmente solo es una revelación. Pero ojo, todo tiene que estar relacionado, es, digamos, con las definiciones de activos o pasivos. Entonces, si ese bien que tú tienes te está generando ingreso, eso quiere decir que tienes beneficio. Entonces tienes que asociarlo con algo, ¿vale? Ok. La siguiente pregunta, ¿las políticas contables deben ser aprobadas por la asamblea? Mira, depende de la estructura de cada empresa. Por eso les decía yo que pueden ser asamblea o, digamos, la dirección junta directiva. Pero sí o sí tiene que ser un órgano realmente de dirección, de alta dirección. Entonces, dependiendo de la estructura jerárquica que tenga la empresa, así mismo puede ser. ¿Listo? Porque es que, ¿qué pasa? Eso es lo que está mostrando de alguna forma las utilidades, ¿sí? Que van a ser distribuidas para los socios. Y recordemos que quiénes son los dueños de eso, pues los socios. Entonces ellos son los que tienen que decir, estoy de acuerdo con que sea al costo y no a valor razonable. O estoy de acuerdo con que hagan esto o con que no lo hagan. Obviamente tiene que haber un criterio con la persona y normalmente se puede hacer o asignar un comité, pero que esté autorizado también por ellos. Un comité donde esté el financiero, que sepa pues como el detalle de lo que se está haciendo, de lo que se está diciendo, y alguien de la alta dirección. Ok. Nuestra siguiente pregunta. Buen día. Si se trae un equipo para pruebas de un cliente por importación temporal sin costo. A ver, recordemos aquí la definición de activo, ¿cierto? Me dice que me activo cuando ya está listo para ser usado. Si yo lo tengo en periodo de prueba, eso quiere decir de que todavía no lo estoy usando. ¿Listo? Entonces siempre pongamos todo bajo el filtro de las definiciones principales. ¿Listo? Cuando tengamos duda, miremos, oye, bueno, ¿y qué me dice que debo reconocer? ¿Es activo o es pasivo? Si es activo, ¿qué clase de activo? Ah, lo voy a hacer para uso, lo voy a comercializar, lo voy a arrendar. Entonces, fíjense que dependiendo de las características, siempre que tengamos duda, empecemos por lo general. ¿Cumple con la definición de activo? Check. ¿Qué clase de activo es? ¿Lo voy a comercializar? ¿Está dentro del core comercial de mi operación? ¿Es inventario o es para uso? Entonces es propiedad, planta de equipo, pero es que yo de ese voy a subarrendar. Entonces miren que es dependiendo de las características de ese activo que empiezo yo a definir. Pero De acuerdo. siempre frente a, digamos, ahí sí como dice uno, frente a la luz de la norma, empezamos por lo general. ¿Listo? Listo. De acuerdo. Por acá nos dicen, el registro contable de derechos de uso amerita que se haga ajuste anuales y cuáles. Sí. Bueno, a ver, aquí hay que especificar dos temas. Aquí estamos todos pymes, ¿cierto? Bajo la pyme, igual lo que llamamos activo financiero, me dice que yo tengo unos incrementos por el IPC del canon. Esos incrementos por el IPC del canon son los que tienen los ajustes anuales, dependiendo en la fecha en que se me incremente.
Y el ajuste normal que se hace ahí es activo contra pasivo. Ese ajuste que es por incremento nunca pasa por P&G y tiene que aplicarse los criterios que me dice la norma. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que otra vez sobre los saldos de los cánones futuros que todavía no has pagado, volver a calcular el valor presente sobre la nueva tarifa y compararlo sobre el saldo final que tenías en el momento del cálculo o del incremento. ¿Sí? Te doy un ejemplo. Yo tenía un canon de 5 millones y se me incrementó a 6 millones 500. Y en el cálculo inicial del valor actual, mi activo era, no sé, 150 millones, ¿cierto? Menos 50 de depreciación, al cierre fueron 100. Pero cuando yo ya calculo otra vez el valor actual sobre el canon de los 6 millones 500 sobre los próximos 5 años, me da que mi valor actual es 105. Entonces yo digo, 105 menos 100 que me quedó al cierre, tengo que hacer un ajuste de 5 millones. Ese ajuste es el que va activo versus pasivo en las mismas cuentas en las que vengo registrando. No se te escucha, Viviana. Qué pena, perdón. Si Tranquila. quedan algunas dudas, igual las personas que les va contestando Lourdes, entonces nos van dejando en el chat de igual forma. Por acá Nubia Morales nos pregunta, ¿hubo una actualización de actividades este año? ¿En dónde puedo obtener información? ¿De actividades o de NIF, más bien? Ese Entendería tema, que sí, ese tema es el que vamos a hablarlo en la segunda etapa, es decir, el próximo jueves 29. Allí vamos a hacer un resumen, una revisión de cuáles son los cambios significativos que nos trae la PYME para, a partir de la implementación. Depende de que el consejo nos diga si es el 26 o 27 o 28, pero digamos que ahí vamos a hacer un resumen de cuáles son esos cambios de la norma. Ok. Los activos equipo de oficina y cómputo totalmente depreciados y que aún no están en uso, ¿tendrían un tratamiento especial? Bueno, mira, aquí hay dos temas relevantes frente a este tema. Uno es que quede en evidencia que la estimación de la vida útil no fue la más acertada, ¿cierto? Porque es que si yo todavía le estoy dando uso, quiere decir de que mi vida útil me quedó por debajo. Entonces, ojo, que ese es un indicio para yo decir miércoles, mi estimación de vida útil no fue la más razonable, entonces replantemos a ver qué estamos haciendo mal. Sí, eso en principio, pero ya lo que tú dejaste, digamos, de presión, no puedes revivirlo. Ahí sí, como dice el dicho, un muerto no se revive, ¿cierto? Entonces, pero sí tienes que revelarlos, tienes que decir, mire, vea, dentro de la propiedad de planta y equipo tengo estos activos que están totalmente depreciados y que se están utilizando actualmente. Pero por eso es que se supone, y he hecho énfasis en la política, normalmente uno lee como auditor que dice la política, la administración anualmente revisa la estimación de vida útil para establecer el adecuado amortización y deterioro, pero no se está cumpliendo. Entonces, eso es un punto para identificar de que no estamos revisando las vidas útiles que están asignadas a nuestros activos. Entonces, por lo pronto, te toca revelarlo, pero sí internamente revisar para establecer de una forma más acorde a tu operación las vidas útiles que tienes. Ok. Acá nos preguntan, no sé si fue que envió dos preguntas, pero la voy a leer a ver si la podemos validar así. Después se toma la decisión de la importancia ordinaria para que el cliente la compre. ¿Cómo sería la contabilización de costos y gastos y cómo se contabilizaría el ingreso por esta venta? Mm, ¿Me lees otra vez? No la entendí. dice, después, es que creo que va con esta, pero la voy a leer así. Para los activos fijos, ¿a partir de cuánto debo reconocer su valor como activo fijo o como gasto? Ok, bueno, eso está establecido por la política que tú como empresa establezcas. ¿Sí? Dependiendo de la clase de activo, tú vas a decir, oye, hay una empresa que dicen, óyeme, si hay activos de 50 VT capitalizo,
Si es menor de 50 VT, me van al gasto. Entonces, mira que eso está dado es por la política, lo que tú establezcas como política. Recordemos que capitalizar un activo conlleva unos controles, depreciaciones, deterioro, análisis de vidas útiles. Entonces, si tú tienes unos activos que no sé, son 5 millones, pero que tú lo vas a usar solo en un año, pues ¿para qué lo capitalizas? ¿Sí? Obviamente todo eso también tiene que estar en conjunto el análisis con la materialidad, lo que habíamos visto, la materialidad tanto cuantitativa como cualitativa para establecer qué monto voy a capitalizar, tanto en propiedad, planta de equipo, como intangible, como cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, si tu activo, que puede que valga mucho, pero lo vas a usar solo un año, entonces tú dices, miércoles, entonces yo para qué llevo esto mes a mes si yo sé que lo voy a usar solo un año. Entonces, fíjate que es el análisis de la situación, el uso que le vas a dar al equipo, ¿cierto? La materialidad para establecer tu política. Y así mismo, pues, empezar a depreciar o no. Pero todo depende de la política que tú hayas establecido. Ok, por acá nos pregunta Erika Echeverría. La empresa tenía un bien inmueble que vendió al socio, pero el socio no lo ha pagado. La empresa solo tiene un socio y quedó en el activo una cuenta por cobrar de un valor alto. El mismo socio quiere con las utilidades acumuladas pasarlas para pagar esa obligación que le aparece en el activo cuenta por cobrar a socios. ¿Se puede hacer o qué recomendación darías? Pues mira, eso tiene varios aspectos que realmente creo que ahorita decírtelos todo podría quedar uno como corto, ¿vale? Y un tema es el tener tú una cuenta por cobrar con socio te implica en renta intereses presuntos, porque me imagino que se lo vendiste y pues ahí tienes por cobrar y no sé cuánto tiempo lleva. Entonces, si ya pasa más de tu periodo corriente, se supone que deberías tenerlo costo amortizado y aparte de eso, en la parte fiscal, reconocer intereses presuntos. Y por el otro lado, cuando se tiene cuenta por cobrar que superen el giro normal, es decir, lo corriente, eso puede catalogarse como anticipo de dividendos. Y recordemos que si damos anticipo de dividendo, entonces ya eso tiene otras connotaciones, como es las retenciones al socio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las operaciones entre vinculados, precisamente por eso. ¿Listo? Entonces, cuando se hace listo, se le puede vender. No quiere decir de que no se pueda, pero hay que tener claridad. Es, oiga, si es corriente, listo, no tengo problema, no le hago cálculo y me lo va a pagar. Eso no se va a tratar como dividendo. Pero si ya ha pasado un año, 2 años, no sé cuántos más, ya la interpretación bajo NIF es que eso es como un anticipo de dividendo. Entonces, eso tiene otras connotaciones. Aquí lo más importante es que si él ya lo va a pagar, pues que sea ya. Y si ustedes en la renta le calcularon interés presunto, no hay problema. Pero si eso lo siguen manteniendo, tienen que tener en cuenta esos aspectos, ¿vale? Ok, de acuerdo. Por acá nos preguntan, ¿las licencias de contabilidad cómo las debo reconocer? La licencia en contabilidad, eso sí que es hilar delgado. ¿Por qué? Volvemos al tema. Digamos que normalmente mm, una licencia, si te trae beneficios económicos, digamos que, a ver, ante un ente de fiscalización y una DIAN puede ser cuestionable. Tienes que tener mucho sustento para decir la voy a dejar en activo. ¿Por qué? Primero, porque lo que tú tienes realmente, si tú estás renovando anualmente, lo que tienes es un derecho de uso. Y es un derecho de uso donde ni siquiera solo tienes para allá entrar, generar y todo está en la nube, tú no tienes el control. Entonces, mírate que no cumple con ciertos aspectos para tenerlo como activo. ¿Listo? De entrada, recordemos, validémoslo frente a la luz de la definición de activo. Que es un arrendamiento de un derecho de uso, listo, volvemos al tema. Pero tú tienes el control, no lo tienes, quien lo tiene es otra persona. Entonces, para ti eso es un gasto operativo
o arrendamiento operativo. Entonces, siempre tenemos que revisar. Ahora bien, hay empresas que tienen, por ejemplo, un SAP. Óigame, un SAP amerita porque, hombre, el SAP tú pagas un montón de plata y si lo tienes tú y cada vez que hay actualizaciones son un mundo de plata, si me hago entender. Entonces, todo depende de las condiciones que tengas con esa licencia. Si esa licencia eh, está para operar, te da el monto, la materialidad, las condiciones, entonces la puedes capitalizar, pero vuelvo y te digo, con todos los soportes adecuados. ¿Cómo qué? Como que, oye, el monto te supera la materialidad por cualquier monto. Un SAP te la supera de entrada, ¿sí? Pero, no sé, a ver, una licencia que te valga 5 millones y que tú la tengas que estar renovando anualmente, pues eso no va a ser sustento para que la capitalice porque tú la amortizas al cabo de un año. O la puedes llevar, pero tú empiezas en enero y en diciembre tiene que quedar en PIG, es decir, que dentro del año grabable sí o sí te queda en PIG. ¿Listo? Entonces siempre miremoslo bajo el tema de el uso, el plazo y la materialidad. De acuerdo, por acá nos preguntan, en caso donde me pasen información de gastos el año 2024, en abril del 2025 para mi cierre contable, ¿es significativo? De acuerdo a la sección 32, ¿debo reconocerlos en el año 2024 o los puedo reconocer en el año 2025 con la salvedad? De entrada, cuando me dices que es significativo es porque ya estableciste que es material, te afectan los resultados y eso a la vez te implica unos temas de impuestos. Entonces, de entrada debería reconocerlo porque si lo haces en el año siguiente ya no es deducible para renta, ¿sí? Entonces, de entrada tendrías que hacerlo en el año que es, independientemente que ya hayas cerrado, porque pues sí o sí te representa plata por renta y pues obviamente tú no vas a distribuir un PIG cuando sabes que está afectado por algo material que le falta. ¿Listo? Entonces sí o sí hay que reconocerlo. Y eso es precisamente uno de los hechos que hay que revisar como evento subsecuente y bajo los lineamientos descritos acá. De acuerdo. Bueno, por acá creo que teníamos otra pregunta. Después, es que creo que está incompleta. Después se toma la decisión de de la importación ordinaria para que el cliente la compre. ¿Cómo sería la contabilización de costos y gastos y cómo se contabilizaría el ingreso por la venta? A ver, ahí hay Em, que definir bajo lo que dijimos qué debería ser y qué no debería ser costos, ¿sí? Si ya definitivamente tú dices, bueno, esto es mío, ¿sí? Y todo lo previo fue porque fue necesario para ponerle en funcionamiento, para esto, pues eso hace parte de tu costo de tu activo. Y tú lo llevas a tu costo de tu activo y empiezas a depreciar y establecerle la vida útil con base en el uso que le vas a dar. Desde el momento en que quedó apto, que quedó disponible para ser usado, es que empieza la depreciación. ¿Listo? Y obviamente tú estableces tu valor de venta posterior y pues ya vas a generar tu utilidad o pérdida dependiendo de. Pero tienes que establecer es qué condiciones. Entonces, por ejemplo, tú tuviste el activo un periodo de prueba, ¿sí? Ese periodo de prueba que tú tuviste y que al final tomaste la decisión de comprarlo harían parte del costo. Pero si tú hiciste el periodo de prueba y definiste que no lo vas a comprar, pues eso es gasto. ¿Listo? Entonces, es como siempre, frente a la luz de la norma, lo que pasó frente a la realidad económica que sucedió. Entonces, es como en lo intangible. Cuando está en investigación, pueda que surja o pueda que no, por eso se va al gasto. Entonces, siempre, pueda que sea que sí, que no, todo va al gasto. Cuando ya tú tomas la decisión, entonces dices, ah, bueno, venga, yo lo llevo aquí, defino cuánto es el costo, hago como el tema de, de la liquidación, establezco mi valor, lo vendo, mi valor de venta y determino mi utilidad o pérdida para hacer los registros correspondientes. de acuerdo. Por acá nos vuelven a preguntar, pero no. En el caso de intereses presuntos donde solo hay un socio, no sé si con eso A me ver, es que puedo. los intereses, si no, es que es muy vaga la pregunta.
A ver, y trato de parafrasear la pregunta, ¿cierto? Es una cuenta por cobrar que tengo de un solo socio. Listo. Independientemente si es un solo socio, dos, tres, pero es con socio. Entonces, volvemos al tema. Esa cuenta por cobrar, ¿qué antigüedad tiene? ¿Sí? Si supera la antigüedad normal, entonces tengo que empezar con el tema de el costo amortizado. Y si me supera el año gravable, lo tengo que presentar en renta como interés presunto. Recuerden que una cosa es para renta y otra cosa es para NIF. Ah, ¿qué va a diferir allí? La tasa con la cual tú calculas el interés presunto para la parte fiscal y la tasa de descuento con la que tú haces el costo amortizado en NIF. Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que hay para poderte decir eso. Entonces, no, es que si va a ser corriente, entonces pues en NIF yo no tengo valor, ¿cierto? Porque pues es corriente, no le voy a calcular interés. Pero como la norma en fiscal sí o sí me dice que tengo que tener interés, pues nada. Y esa es una diferencia para mí dependiendo de permanente, entonces no me va a generar impuesto diferido. Pero si yo en IFRS le hago, digamos, tasa de descuento y le hago todo el costo amortizado, pues yo ya voy a tener un punto de comparabilidad, solo que las diferencias van a ser por la tarifa. La tasa fiscal de interés presunto versus la tasa financiera que aplico para el costo amortizado. ¿Listo? Pero todo depende de las condiciones y el origen de la transacción y las intenciones que se tengan con eso. Listo. Por acá nos preguntan qué sucede cuando los estados financieros fueron aprobados por asamblea y se presentan movimientos relevantes que afectan la información aprobada. ¿Se debe citar asamblea extraordinaria? Sí, 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 si amerita por ser material, todo eso tiene que obviamente ponerlo sobre la mesa con los socios, pues hay que hacerlo, porque es que tenemos que mirar que cualquier utilidad que uno deje al final del año es base de distribución de utilidades. Y también el tema de renta. Entonces, si eso te implica a ti cambio significativo, pues mijita, hay que alzar la mano y decir, oiga, venga, hagamos esto porque esto no puede pasar así. Porque todo lo que es impuesto de renta es liquidez, es plata. Entonces hay que hacer la mano y hay que hacerlo. Y si ya se transmitió inclusive a la super, pues eso amerita ya ser estado financiero reexpresado, es decir, tengo que cambiarlos. ¿Listo? De Entonces, acuerdo. ojo, no podemos ser ligeros a cambiar, pero si yo ya sé que es significativo, ojo que la palabra significativo abarca muchas cosas, pero si es significativo, es material, me impacta, bueno, todo lo que les acabo de decir, pues nada, hay que hacerlo. ¿Listo? Y no tomar la decisión solo, eso hay que elevarlo, pues, porque los únicos que pueden decidir sobre las utilidades después de autorizados son los socios. Entonces hay que elevarlo a asamblea, no hay de otra. ¿Listo? De acuerdo. Por acá, Erika nos continúa preguntando sobre el caso del socio que le contestaste. Indica que la deuda lleva 7 años, por esa razón el socio quiere pagarlo con las utilidades acumuladas. A ver, es que eso, en otras palabras, es distribución de dividendos, ¿sí? Perdóname, dice, ¿podría pagarse con anticipo de dividendos? ¿Cuánto tiempo puede estar ese anticipo de dividendos? No, es que si ya tú dices, porque cuando tú le dices dividendos, porque ya decretas, ¿cierto? Al decretar dividendo vienen las otras implicaciones que tienes que hacer en lo de las retenciones, a lo que está sujeto los dividendos. Tienes que establecer de qué utilidades, de qué años son y todo esto que la parte fiscal eh, lo tiene bien clarito frente a qué retenciones implica. Pero eso ya de entrada es un anticipo de dividendos. Obviamente por la antigüedad es lo que se concluye, lo que hay que formalizarlo. ¿Listo? Porque es que ya teniendo utilidades retenidas, tú no puedes decir, ahí la compenso de una. Eso ya es una distribución de dividendos, solo que hay que formalizarla. De acuerdo. Bueno, pues de momento creo que no tenemos más preguntas. Entonces,
Nuevamente les recuerdo que el QR que están viendo proyectado los va a llevar directamente al perfil de Instagram de Lisa y también pueden visitar el Instagram de Global Gap como @GlobalGap o @GlobalGap Colombia. Allí pues subiremos más eventos y estaremos informando sobre actividades, novedades y más. También los animamos a inscribirse a nuestras aulas virtuales de la próxima semana, donde abordaremos los siguientes temas. Liquidación de primas y nuestro segundo taller en el que nos mencionaba Lourdes que va a ser la continuidad del proceso que el día de hoy llevamos, actualización NIF 2025. Para registrarse pueden ingresar a nuestra página oficial www.elisa.com, sección capacitaciones, o en el chat les dejé anclado el link donde ya se pueden inscribir desde este momento. Pueden estar atentos a nuestro Instagram, canal de WhatsApp, donde estaremos compartiendo el enlace de inscripción. Hemos llegado al final de nuestra aula virtual. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestra conferencista Lourdes y a ustedes por su participación activa y valiosa presencia el día de hoy. Su opinión también es muy importante, por eso los invitamos a responder una breve encuesta escaneando el código QR que estará próximo a presentarse en pantalla. Nos ayudará a seguir mejorando para ustedes. Si te perdiste la conferencia o quieres repasar lo aprendido, estará disponible durante la semana en nuestro canal de YouTube como @LisaSoftware. Síguenos y mantente atento. Encuéntranos en redes sociales como Elisa Software y visita nuestra página web para más contenidos, productos, capacitaciones. Y únete a nuestra comunidad. No te pierdas ninguna actualización. También nos pueden encontrar en LinkedIn, donde allí los invitamos también a inscribirse en nuestro newsletter, donde enviamos información valiosa. Gracias por ser parte de esta experiencia. Nos vemos en próximos eventos y les deseo a todos un resto de día muy bueno, productivo y excelente. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos.